Muy bien. Bienvenidas a todas al Melaj de Malca. Otra vez tenemos un tema súper interesante hoy. ¿Quién necesita un templo? ¿Verdad? Una buena pregunta. ¿Quién necesita un templo? ¿Para qué un templo? Decimos muchas veces que un hogar puede ser el templo, ¿cierto? Podemos decir que la persona, también decimos un Mikdash Me'at, que la persona es un templo. Y preguntamos muchas veces, ¿se puede rezar fuera de un templo? Sí, claro, claro. De hecho, la mayoría de las mitzvot se hacen fuera del templo. ¿Quién necesita un templo entonces? El hecho es que miles y miles de personas visitan el Kotel todos los años. Se dice que se estima que en un Tishrei, en una conmemoración de Rosh Hashanah y un Kippur Sukkot, van alrededor de 1 millón de personas al Kotel. Y hay una investigación que se hizo en el 2012 que más de 10 millones de personas visitaron al Kotel. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos todos a ver algo que no existe. Vamos a ver algo que no se puede ver. Qué cosa rara, ¿no? Vamos todos hasta ahí, viajamos a Israel y vamos a un lugar a donde estamos, a un lugar que no se puede ver porque no está ahí el edificio. Pero hay algo muy sagrado ahí. ¿Y qué es eso que está? Eso es lo que queremos descubrir. ¿Quién necesita ese templo o cualquier templo? Todavía hoy en día lloramos por la destrucción del templo. Hay ayunos, el Tisha B'Av para en tema de que se rompió el templo. Pedimos a Hashem que se reconstrúa el tercer Bet HaMikdash, ¿sí? Pero ¿esto qué es? Un edificio. Decimos que tan importante, como tanta importancia le damos a un edificio, que venía a ser eso mismo, ¿no? Pero la verdad es que de ahí aparecía toda la energía para el mundo. De ahí Hashem ponía la divinidad que se mandaba para todo el mundo a partir del Beit HaMikdash. Es difícil de entender toda su importancia. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros nunca vivimos una época a donde había un templo. Entonces, ¿cómo podemos identificarnos con eso? Realmente hay que imaginarse, porque si no es muy difícil. Cuenta el rabino Zvi Friedman, cuenta en una de sus clases, una historia que le pasó a él con un hijo chico, tenía un hijo de 5 o 6 años, que estaba caminando con él, se fue a un lugar y tenían que volver a buscar el auto que estaba en un estacionamiento muy grande. Y entonces él se recordó que ese estacionamiento, hace varios años atrás, muchos años atrás, era un lugar que no era estacionamiento, era un lugar de árboles, un lugar de la naturaleza, que él andaba en bicicleta por ahí, que era un lugar hermoso, era como un parque, que después se transformó en un estacionamiento. Bueno, su hijo no lo conocía así. Entonces él caminando con su hijo le dijo, ¿sabes, hijo, que esto acá no era siempre un estacionamiento? Esto fue un día un jardín hermoso con árboles, pajaritos, todo. Decime, ¿qué te parece que es más lindo? ¿Este estacionamiento? ¿No? Le mostró el piso, el estacionamiento y los autos, o eso que te estoy contando, los árboles, los pajaritos y todo eso. Dice que el niño miró para el piso y miró para el cielo, miró al piso, como tratando de pensar qué es mejor, y le dijo al padre, a mí me gusta más el estacionamiento. El padre escuchó y dijo, no me puedo creer, ¿qué es lo que está respondiendo mi hijo, no? Bueno, pero ahí está, él no conoce lo otro. Él conoce lo que está ahí, lo que está real en su frente. Estacionamiento, donde sirve para algo, donde está caminando arriba de él. Lo otro no conoce. Y esto le hizo a él pensar una reflexión de qué es eso. A veces nosotros decimos, ¿qué es mejor? Este mundo tal como conocemos, las cosas con sus cosas buenas, sus cosas malas, con muchas cosas que están mal en el mundo, o un mundo mejor, un mundo con un templo, una energía que sale del Beit HaMikdash, todo eso. Entonces uno por ahí dice, no sé, tal vez este mundo, porque no conozco el otro. Es como algo simple como este niño, que nosotros no conocemos otra cosa. Y a veces cuando decimos queremos un nuevo templo, no sabemos ni lo que estamos pidiendo.
Por eso la pregunta de la clase, ¿quién necesita? ¿Quién necesita un templo si yo nací en un momento donde no había templo? Toda mi vida viví sin el templo. ¿Para qué necesito un templo, verdad? Hasta ahora vivía sin él. De eso se trata hoy, saber qué es lo que nos está faltando, que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta que nos falta. De tan apartados que estamos de la idea, a veces ni nos damos cuenta qué es eso que me falta, porque ni siquiera lo conozco. Entonces vamos a retroceder un poquito en la historia. ¿Cuál fue la idea de un templo? ¿De dónde surgió? Porque el mundo, cuando Dios hizo el mundo no había un templo. ¿De dónde surgió la idea que alguien haga un templo, no? Entonces es un mandamiento de la Torá. La Torá dice así, que me hagan un santuario y yo moraré entre ellos. Ese es el mandamiento textual de la Torá. Y después salen los detalles, las explicaciones de cómo hacer el templo, que se refiere al templo, primer templo que había, que era el Mishkan, el templo del desierto. Muchas veces mencionamos en las clases del Mishkan. Y este fue el primer templo. Durante 40 años los judíos caminaron con ese templo. Era un templo que era un móvil, ¿no? Entonces, como había muchas caminatas que pararon por 42 paradas, cada vez que paraban armaban el templo y acampaban alrededor del templo. Bueno, y ahí hacían todas las prácticas que tenían que hacer en el templo, hasta que de repente tenían que salir viaje otra vez. Desarmaban el templo y otra vez lo mismo, hasta que llegaban al otro lugar y armaban el templo de vuelta. Esto fue el primer templo, primer Mishkan que fue mandado por Dios para hacer, ¿no? Al llegar a Eretz Israel, fue sustituido por estructuras semipermanentes en Shiloh, Nov y Gibón, que eran estructuras que hoy no vamos a hablar de ellas, pero también ocupaban como la idea de un templo. Pero todavía no era algo final, algo más permanente, hasta que llegaron al sitio final, que fue un terreno en el Monte Moriah, en Jerusalén, que el rey David lo compró a Aravna el Yebushita, y era para que hiciera el primer Bet HaMikdash. En verdad, el rey David no pudo hacer el primer Bet HaMikdash, él no lo pudo hacer porque como él había pasado por mucho derramamiento de sangre, él no podía, ya que el templo era el sinónimo de paz, él no podía construir el templo, pero entonces su hijo Shlomo HaMelech construyó el templo. Muy bien, ese templo fue hecho 833 años antes de la era común y duró 410 años. Fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia. Estamos dando solo para entender en la historia dónde estamos. Después de 70 años de exilio, los judíos fueron dirigidos por Ezra y Nehemia, volvieron a la tierra de Israel y construyeron el segundo templo, que duró 420 años y fue destruido por Tito y los romanos. Y este es el exilio que nosotros vivimos hoy, después de la ruptura del segundo templo, hasta los días de hoy. Y estamos esperando que Bezrat Hashem pronto se construya el tercer Bet HaMikdash, que será el templo definitivo que no se va a romper más. Bueno, ¿por qué el templo y qué quiere decir eso? Vamos a preguntar algo más, algo que viene antes de todo eso. ¿Por qué Dios hizo el mundo? Dios hizo el mundo porque quería tener una morada en este mundo. Quería morar, quería habitar en este mundo. Pero Dios está en todas las partes. ¿Para qué necesita un templo? ¿Por qué algo tan específico si Dios está en todos los lados, no? Entonces, hay una historia simpática de una persona le preguntó a un niño, decime dónde está Dios que yo te doy una moneda. Y el niño, muy hábil, le respondió, decime dónde no está Dios y yo te doy 2 monedas. Muy inteligente, ¿verdad? Es verdad que Shem está en todas las partes, pero si nosotros vamos a pensar el templo como la casa de Dios, ¿no? Y nosotros comparamos nosotros con nuestra casa. ¿Dónde estamos más cómodos? ¿En la calle o en nuestra casa? ¿En la casa de otro o en nuestra casa?
¿En el trabajo o en nuestra casa? ¿Dónde estamos más cómodos? ¿Dónde nos sentimos más auténticos? Obviamente en nuestra casa. En nuestra casa no tenemos formalidades. Somos más espontáneos, somos quienes somos de verdad. Y lo mismo pasa, esta analogía con la casa de Hashem. Hashem en el mundo entero, sacando el Beit HaMikdash, Hashem sigue las leyes de la naturaleza, que él mismo impuso estas leyes de la naturaleza, que todas las leyes que conocemos, que el mundo no se rige por milagros así, con apertura del mar y todas estas cosas. Hay leyes de la naturaleza. Y por eso podemos funcionar, ¿no? Sabemos que vamos a dormir, Besrat Hashem nos levantamos, viene el sol, después viene la noche y es otro día. Son leyes de la naturaleza que se repiten. Es una formalidad del mundo. Ahora, Dios se comporta así en general. Ahora, dentro de su casa, él decidió no restringirse a las leyes de la naturaleza. Por eso ocurrían milagros dentro del Beit HaMikdash, porque estaba por arriba de la naturaleza, donde Hashem se siente como en su casa. Y por eso había tanta revelación dentro del Beit HaMikdash. Ocurrían 10 milagros. Para mencionar solo dos de ellos que ocurrían en el templo, uno era que cuando el pueblo estaba de pie, se apretujaba, pero cuando se prosternaba, en esa época la gente al rezar se prosternaba, tenía amplio espacio. Eso era un milagro. ¿Cómo es posible? Uno está apretujado, parado, entonces pensaríamos que es imposible prosternarse porque si estamos tan apretujados, pero ahí ocurrió un milagro. En el momento de prosternarse había espacio para todos. También había un milagro que el viento no afectaba la columna de humo, que había una columna de humo que era vertical, el fuego del altar, por más viento que hubiese, quedaba siempre recto. Bueno, y así ocurrían muchas otras cosas. El propósito de ese Beit HaMikdash era doble. Uno de ellos era el acercamiento del hombre a Dios y el otro era Dios expresaba su acercamiento al hombre. Con estas maravillas que ocurrían, uno se inspiraba al ir al templo, ¿no? Y está escrito que hagan un santuario, eso fue el mandamiento, ¿no? Y yo moraré en ellos, dentro de cada uno. ¿Qué quiere decir? Está hecho de una forma, la gramática parecería equivocada, porque lo normal sería decir que hagan un santuario y voy a vivir dentro del santuario. Pero no, está escrito a propósito, que hagan un santuario y voy a vivir dentro de ellos, o sea, dentro del corazón de cada uno. La idea no es que Dios quede en el santuario, la idea es que uno, al ir al santuario, se inspire y traiga eso a su corazón. Entonces, hagan un santuario, inspírense, hagan las cosas que se hacían en el templo, muchas cosas se hacían y la enseñanza de ellas las puedes traer para tu vida, cual hoy en día es lo mismo. Enseguida vamos a decir algunas enseñanzas que la podemos aplicar en nuestra vida. Y eso quiere decir, me hagan un santuario y voy a vivir dentro de ustedes, porque ese es el objetivo, que estemos, que Hashem, traer a Dios dentro de nuestro pensamiento, dentro del habla y dentro de la acción, dentro de nosotros, no que Dios quede restricto al templo, esta no es la idea. Bueno, no tener un templo, que es como estamos ahora, ¿qué significa no tener un templo? Significa que Dios no está cómodo en este mundo. Mira qué fuerte es esto, ¿no? Por eso no se ven milagros, por eso está todo oculto, porque no hay un lugar donde Hashem se siente cómodo. No hay un lugar tan especial que Dios pueda decir, bueno, acá me siento cómodo y acá puedo estar fuera de la ley de la naturaleza. Como dijimos, en la comodidad uno es auténtico, no tiene formalidades, entonces Dios podría expresarse de otra forma, pero como no hay un lugar donde Hashem se siente cómodo, entonces no se expresa de esta manera. Estamos ahora en el periodo que se llama las 3 semanas, que viene del 17 de Tammuz al 9 de Av, que nos conectamos en la falta del Beit HaMikdash. Esta es la idea de esas 3 semanas, conectarnos qué es lo que nos falta.
pero no desde la tristeza y el lloro y eso. Tiene su lugar en algún momento, pero la idea no es esa. La idea es ver qué es lo que nos falta para poder querer que esto pase de vuelta. El 17 de Tammuz fue el inicio de toda la ruptura del Beit HaMikdash, porque ahí se rajó la muralla de la ciudad, que a partir de ahí llegaron al templo y rompieron el templo. Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy en la práctica? Ese periodo, ¿cómo lo conmemoramos o cómo pasamos ese periodo en la práctica? Hay ciertas cosas de duelo que, por ejemplo, no se hacen casamientos, no se hacen festejos con baile y música durante esas 3 semanas, ¿sí? Entonces, por otro lado, ese es el lado triste de la historia. Por otro lado, está escrito que Mashiach nació en Tisha B'Av. Dice que cuando se rompió el templo, ahí mismo nació Mashiach. ¿Qué cosa? Como justo viene a la par, no parece como algo antagónico, pero ahí está escrito, Mashiach nació Tisha B'Av. Bueno, ¿y qué pasó después con ese Mashiach? Bueno, se murió, porque si la generación no merece, entonces él no se revela. Pero ahí está, Mashiach en ese momento nació en Tisha B'Av. Y por causa de esto, cada año, Tisha B'Av, hay una luz de Mashiach que está conectado con Mashiach. Interesante, hoy estuve leyendo algo muy interesante, que en el año 91, el Rebbe de Lubavitch hizo, bueno, al estar allí en el templo, se conmemoró todo lo que era Tisha B'Av, bueno, todo lo que hay que leer y el ayuno y todo eso, pero cuando terminó Tisha B'Av, la gente, el Rebbe anunció, o sea, la gente percibió que el Rebbe estaba cantando y empezaron a cantar y a bailar, y parecía un festejo como si fuese un día de Tishrei, un día de alegría, ¿no? Como está escrito que cuando venga Mashiach, estos días van a ser anulados y se van a transformar en días de alegría. Y eso lo vivimos allá. Quien estuvo cerca del Rebbe en ese momento pasó así. Hay una historia de Rabbi Akiva y sus colegas caminando. Iban Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. Ellos fueron a Jerusalén. Cuando llegaron al Har HaTzofim, el monte Scopus, rasgaron sus vestimentas, porque el templo estaba roto, ¿no? Cuando llegaron al lugar del templo, vieron un zorro saliendo del Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del templo, lo que debería ser el templo, pero ya destruido, salía un zorro de ahí. Y pusieron a llorar. Y en ese momento, Rabbi Akiva se empezó a reír. Y entonces le dijeron, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Y él dijo, porque ustedes están llorando. No estamos llorando porque imagínate, un lugar tan sagrado, donde que se decía que si venía un extraño y se aproximara al Kodesh HaKodashim, se podía morir. Y ahora que estamos viendo un zorro andando por ahí, es muy triste. Por eso estamos llorando. ¿Cómo no vamos a llorar? Y él dijo, por eso mismo me reí, porque hay una profecía que dice que el templo va a ser destruido, y otra profecía dice que va a haber un otro templo que no se va más destruir. Entonces, como yo veo que esa profecía se cumplió, seguramente la otra profecía también se va a cumplir. Él como que enfatizó la parte positiva de esto. Y los colegas le dijeron, Rabbi Akiva, nos has consolado, nos consolaste. Es muy paradoxal, porque pensamos entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar tristes o estar alegres? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llorar por el templo o felices porque va a haber otro templo? Entonces podemos ver eso, comparar con una persona que está manejando un auto. ¿Cómo uno maneja un auto? ¿Mira para adelante o mira para atrás? Uno mira para adelante. ¿Qué hay adelante? Un vidrio grande, ¿no? Donde uno puede ver adelante. Pero también tenemos un vidrio que es el espejo retrovisor, que uno puede ver atrás, porque es necesario ver atrás también. Y así es como tenemos que encarar esto y la vida en general. Mirar para adelante con el espejo grande. Eso es lo principal. Pero también hay que mirar para atrás.
para saber de dónde venimos, qué pasó. Es necesario ver atrás también. Algunas enseñanzas del Beit HaMikdash voy a traer ahora, del Beit HaMikdash, y que son factibles, son para nuestra vida. Hoy en día lo mismo, la enseñanza queda. Había el Kior. ¿Kior qué era? Era el lugar, era una pileta donde los Kohanim lavaban sus manos y sus pies antes de entrar al templo, al servicio del templo, ¿no? Y esto fue hecho de cobre. ¿De dónde surgieron ese material? Estos eran los espejos que las mujeres en Egipto habían utilizado para embellecerse para sus maridos. En una época que los hombres no estaban interesados en tener más hijos, las mujeres dijeron, vamos a hacer una trampita, ¿no? Pero buena. Vamos a embellecernos, pues hicieron espejos y con eso aproximaban, se hacían que los hombres se interesaran. Y esto, Baruch Hashem, creó una nueva continuidad para el pueblo judío. Entonces, ellas dijeron a Moshe, nosotros queremos donar esos espejos. Y Moshe no sabía qué hacer, si aceptar o no ese espejo. Está bien, fue hecho para una buena causa, pero se sentía un poco incómodo si eso pertenecería al templo, grande templo sagrado. Y le preguntó a Dios qué hacer, y Dios le respondió, acéptalo, porque es el más precioso de todo, es la más preciosa de todas las donaciones, es eso para mí. Muy precioso para mí. Ok, ¿de qué se trata? Hay muchas enseñanzas, pero la de hoy vamos a enfocar en la preparación. Estos espejos sirvieron para preparación para una mitzvah, para traer más hijos al mundo. La preparación es muy importante. La preparación, a veces dice la Torá que la preparación para una mitzvah puede ser en cierto aspecto más importante que la propia mitzvah. Imagínense, por ejemplo, una persona va a cumplir Shabbat, ¿no? Shabbat no se puede cocinar. Entonces, si no cocinas antes de Shabbat, ¿qué vas a comer durante Shabbat? Entonces, la preparación es sumamente importante. Así como cualquier otra cosa en la vida, una persona va a rendir un examen, tiene que estudiar, la preparación es muy importante, si no, ¿cómo va a dar el examen? Entonces, la preparación tiene un rol fundamental en la vida de una persona, que una persona no piense, ay, qué fastidio lo que tengo que hacer para prepararme. No, la preparación es muy querida por Dios, tiene su parte linda y muy apreciada por Hashem. ¿Quieres ayudar a alguien? A veces hay que hacer muchas cosas antes para llegar al punto de ayudar a esta persona. Y cosas que a veces no son tan agradables, ir a comprar algo, traer cosas muy mundanas, así, hasta que puedes llegar el momento de dárselo o ayudarle. Bueno, pero sin esa preparación no llegas a la mitzvah. Entonces, es muy preciada la preparación. Segundo punto del Beit HaMikdash, la menorá. La menorá era el candelabro que se encendía todos los días en el templo, así como en Hanukkah, algo parecido como Hanukkah que encendemos también la menorá. ¿Cómo era hecho? ¿Cómo era la menorá? ¿Cómo era el dibujo de la menorá? Que lo tenemos, hay un dibujo que fue hecho por el Rambam y lo tenemos en nuestra posesión. Sabemos cómo era la menorá. Tenía varios brazos y los brazos, 7 brazos, y los brazos estaban, ¿cómo se dice? Decorados, estaban ornamentados. ¿Cómo era la decoración de esos vasos? De esos brazos? Eran con vasitos. Vasos, como que en el brazo habían varios vasos. No tengo el dibujo acá, pero se imaginen. Pero arriba estaban los vasitos para encender. Ok, los de arriba eran vasos que estaban puestos de una forma normal para atajar un líquido. Pero los vasos que servían para adorno estaban puestos de manera opuesta de como cuando uno quiere tomar agua, por ejemplo, está de una cierta forma, ¿no? Que la base está por abajo y la base es más ancha, digamos, ¿no? Y cuando uno puede ver que un vaso está boca abajo, se puede ver cuando está boca abajo. Bueno, los que estaban para ornamentar estaban todos boca abajo, que representan algo también esto boca abajo. ¿Qué representaba? Representaba no retener el líquido.
porque cuando el vaso está bien puesto, retenéis el líquido. Cuando está al revés, es para vaciar, volcar el líquido. ¿Y qué representa eso? Una persona tiene que tratar de ser siempre donante, donador, no retener solo para sí las cosas, pero tratar de dar a los demás. Y esto también viene junto con la idea de las ventanas del templo del Beit HaMikdash. Las ventanas del Beit HaMikdash eran hechas de una manera que la luz pudiera salir más afuera que para adentro. En esa época, antes, no había la luz eléctrica y todo esto, la gente trataba con la arquitectura hacer que las ventanas fueran hechas de una manera que la luz del sol penetrara más en su casa y aprovechar la luz de afuera. Pero el Beit HaMikdash era lo opuesto, eran hechos de una manera que pudiera salir más luz hacia afuera, no entrar luz adentro. ¿Por qué? Porque el propio Beit HaMikdash tenía luz propia. No solamente luz, de verdad, luz física, pero la luz espiritual que llevaba para el mundo entero. No solo para el pueblo judío. Muy importante saber esto. Si las naciones supieran el beneficio que el Beit HaMikdash le traía a cada nación, ¿qué harían? Estarían más interesados en poder como cuidar el templo, proteger, mandarían guardias y policías para que jamás se destruyera el templo. Esa es la segunda enseñanza. La tercera habla del arca. El arca, el lugar a donde estaban las tablas, los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Dónde está el arca hoy en día? Está escondida, nadie sabe. ¿Por qué? Porque en la época del rey Shlomo, él sabía que al final se iba a destruir el templo y protegió el arca y lo escondió. La escondió. Hay túneles subterráneos debajo del lugar del Beit HaMikdash y están ahí escondidas. Y entonces acá la enseñanza que podemos tener de esto es que cuando uno ve un judío que a veces uno le ve tan apartado de su judaísmo, pero tan, sería como comparativamente hablando, como un templo destruido porque no hay nada, que no ves nada, que sepas que siempre hay un arca ahí. Está escondida. El arca de esta persona, aunque el templo está destruido, el arca está escondida. Aunque la persona está muy apartada, también tiene una conexión con la Torá muy escondida dentro de sí, que solo hay que descubrirla, pero está ahí. Esta es la enseñanza. La siguiente cosa es el lugar del templo. El lugar del templo no es por casualidad. Ese es un lugar que desde el tiempo de Adán, que Dios formó al hombre de la tierra, ya era de la tierra de este lugar. Después ahí tenemos el sacrificio de Isaac, que también fue hecho en Har Moriah, también ahí. Después cuando Eliezer le llevó a Rivka para encontrarse con Isaac, él estaba meditando, estaba rezando en ese lugar. Después Jacob se duerme en el camino y tiene un sueño y aparecen los ángeles que suben y bajan. Era en el mismo lugar, hasta que él se despierta y dice, ¿qué lugar es este? ¿Qué es esto acá? Es sorprendente, nunca vi un lugar así. Tenía mucha santidad este lugar. Y también está escrito que el mundo fue hecho a partir de este lugar, de tan importante que era este lugar. Ahora, este era un lugar que era como una colina, era como un monte. No fue hecho en lo playo, fue hecho arriba de algo. Y esta es una enseñanza para nosotros también, que es la actitud que nosotros tenemos con nuestro judaísmo. ¿Será que escondemos? ¿Será que así no hablamos mucho? ¿O tenemos orgullo de decir que somos judíos y que este día voy a faltar porque es un día de Yom Kippur y soy judía, por eso falto, ¿no? O esta comida no puedo comer, estoy en una reunión de negocios y no la puedo comer, aceptaría una fruta, por ejemplo. Esto es decir, mi judaísmo está arriba de una colina, de una montaña, está en un lugar más alto, no está abajo. Por eso esta es la enseñanza del Beit HaMikdash, que está en un lugar un poquito más alto.
Ahora una pregunta, tan importante el templo, ¿por qué Dios dejó que se rompiera? ¿Por qué Dios dejó? Porque nada no pasa sin el consentimiento de Dios. ¿Cómo Dios dejó que se rompiera el templo? Incluso hay una ley en el Shulchan Aruch que es prohibido romper un templo, una sinagoga. Hoy en día, si vamos y queremos romper un templo, es prohibido. Solamente hay una excepción que sí se puede romper, que el objetivo de romperla es para poder hacer otro templo, algo más grande, una renovación. O sea, la idea no es destruir para construir. Entonces, en realidad, hace parte de la construcción. La destrucción hace parte de la construcción. Por eso Dios se permitió a sí mismo dejar que se rompiera el templo, porque que se rompiera el templo hacía parte de la construcción del tercer templo. Pero decimos, cuando venga Mashiach, lo vimos la semana pasada, que todo el mundo va a reconocer a Dios, va a haber una gran revelación, vamos a ver a Hashem en todos nuestros trabajos. ¿Se recuerdan? Hablamos de eso, de que cómo puede ser que la única ocupación del hombre va a ser conocer a Dios, no van a trabajar. No, sí van a trabajar, pero van a ver a Dios en todo su trabajo. El arquitecto va a ver a Dios en la arquitectura, el obrero en la obra, cada uno va a ver a Hashem en todos los lados. Con tanta cosa, ¿para qué necesito la revelación de un templo? Si el mundo entero va a ver revelación de Hashem, ¿para qué necesito un templo? ¿Entiende la pregunta? Bueno, entonces acá vamos con las etapas de la época de Mashiach. Hay una pregunta, ¿qué viene primero? ¿La construcción del templo o la Geulá? ¿O traer a los judíos a Israel? ¿Cuál viene primero? Entonces el Zohar dice que ¿qué viene primero? Viene la construcción del templo y después vienen los judíos a Israel. Hay otra opinión que dice que es al contrario. Y el Rambam opina como el Zohar. Bueno, vamos a quedar con la versión, porque en verdad no es que vamos a elegir la versión, pero hay también un lugar a donde se complementan las dos versiones. Si nosotros merecemos una redención súper fuera de lo natural, algo totalmente supernatural, entonces sí, primero vienen los judíos a Israel y después se hace el templo. Pero si no, lo normal de esperar es que primero se haga el templo. ¿Quién tiene que hacer el templo? Mashiach, con ayuda, qué sé yo, pero ¿quién va a dirigir? Es Mashiach. Entonces, primero viene la construcción, después vienen los judíos a Israel y en tercer lugar viene la resurrección de los muertos. Es lo último que va a pasar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se construya el templo primero? Bueno, dijimos recién que el templo trae luz para afuera y lleva luz a todas las partes del mundo. Y eso va a ser una forma de traer a todos los judíos que están afuera de Israel, ya va a ser un motivo de que vean qué es eso que está pasando ahí. Yo quiero ser parte de eso. Incluso está dicho que está escrito que los pueblos le van a decir a los judíos, ¿qué estás haciendo acá? Mira, tu lugar no es acá, tu lugar es allá. Entonces va a ser una forma de terminar de juntar a los judíos en Israel. El templo estando construido primero. ¿Qué había de especial en este templo que vamos a tener también? Porque hay que entender que cada persona, cuando venga Mashiach, cada persona va a estar en otro nivel. No todos estamos en el mismo nivel. Hay gente que ya estudia Torah hace mucho, hay gente que no estudia ni hace. Cada uno está en otro nivel. Y cuando venga Mashiach no va a agarrar así. Cada uno con otro tipo de situación. Quiere decir que el templo siempre va a ser apropiado para inspirarse este templo y elevarse más. Aparte de eso, el templo también es necesario para cumplir las mitzvot de las 613 mitzvot, que hay algunas que se hacían en el templo. O sea, siempre va a ser necesario el templo. Entonces,
Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a terminar ahora explicando cómo va a ser ese tercer Beit HaMikdash. Va a tener ventajas del primero templo y las ventajas del segundo, pero no va a tener las desventajas ni del primero ni del segundo. O sea, solo va a tener ventajas, va a ser la unión de las ventajas de los dos, porque el primer templo tiene algo que el segundo no tenía, el segundo tiene algo que el primero no tenía. Tercero va a unir los dos. Muy bien, ¿qué pasó en el primer templo? Era el auge, era una situación perfecta para el judío, el clímax de la revelación divina. Hashem se reveló muchísimo en ese primer templo. Había mucho, o sea, todos los milagros ocurrían ahí en ese primer templo, pero había un problema. El mundo no estaba preparado. No estaba preparado, entonces al final cayeron en idolatría, profecía falsa, y eso trajo la destrucción. Quiere decir, había mucha revelación, pero la gente no preparada. El segundo Beit HaMikdash ocurrió lo opuesto. No fue construido en el momento espléndido del pueblo judío, ¿sí? Incluso la inspiración de hacer un templo fue por un no judío que se llamaba Cyrus. Había menos revelación que el primero, pero, o sea, ¿qué no había? No había el arca, no había las piedras del Urim Betumim, no había fuego, no había Shekinah, no había Ruach HaKodesh, pero sí había el interés de la gente. Había Teshuvah, había purificación, había mucho de la gente. Entonces, como no había la parte de Hashem, no había tanta esa revelación, al final también fue destruido. La grandeza del tercero es la combinación de los dos. Una gran revelación de arriba y una purificación de abajo. ¿Y por qué sabemos que estamos preparados? Y los otros no estaban. ¿Por qué nosotros sí estamos preparados? Por el largo exilio. El largo exilio que no fue en vano. El largo exilio sirvió para hacer muchas mitzvot, santificarse, purificarse. Todo eso, y Hashem con esa revelación grande, nosotros vamos a estar muy preparados para esto, ¿no? Y dice que el tercer templo representa la verdad, que va a brillar para todas las naciones del mundo. Eso es muy importante. El Beit HaMikdash, Mashiach, todo eso, no es solo para los judíos. Esto, el mundo se va a beneficiar totalmente con esto. Entonces la verdad va a brillar para todas las naciones, como está escrito, que los pueblos de las naciones van a decir, vamos a la montaña de Dios, a la casa del Dios de Jacob. Y explican, aparte que Jacob representa el pueblo judío, pero ¿qué quiere decir Jacob? Jacob quiere decir verdad, está unido con el atributo de verdad. Entonces, vamos a ir a la casa de la verdad, vamos a inspirarnos ahí para también ser buenas personas. Y, o sea, eso es para la humanidad total, en la venida de Mashiach y la época mesiánica y el templo y todo eso, solo puede traer cosas buenas. Y si Dios quiere, eso es lo que estamos esperando en nuestros días. Amén. Que irás